Pues mira, Claudia, bienvenido Daniel. Buenos días, Miss. Buenos días, Kevin. Hola Ángel, buen día. Buen día, teacher. Buenos días, bienvenidos. Es un gusto saludarles, vamos a trabajar. ¿Se recuerdan que ayer íbamos a dar inicio, ¿verdad? A trabajar con nuestros mapas? Habíamos trabajado América Latina y América Anglosajona, fue el último tema que desarrollamos. Tenemos asignado nuestras fases hasta lo que son, me parece, a lo que compete a la página 71. Muy bien. Entonces ya podemos ver en pantalla. Tenemos entonces nuestras páginas. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades. Y luego vamos a continuar, ¿verdad? Con el desarrollo de los mapas que habíamos solicitado como tal. Tenemos entonces acá regiones naturales y climas de América. Nosotros ya empezamos a observar toda esa riqueza que se tiene dentro de lo que es América de forma generalizada. Pero vamos a ir observando algunos recursos importantes también que se tienen dentro del mismo. Entonces, para ello, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Le voy a pedir favor, vamos a ir trabajando uno a uno. Le voy a pedir favor a Claudia que pueda leer. Yo, Miss. Por favor, Claudia. Muy bien, Miss. Regiones naturales y climas de América. La geografía se auxilia de otras ciencias como la climatología, geología y biología para explicar la interrelación de los recursos de una región natural. Una región comprende el conjunto de elementos naturales que forman espacios diversos donde se desarrollan distintas manifestaciones de vida propias de un lugar o sector del relieve terrestre. Las regiones naturales de América son las siguientes. ¿También lo leo, Miss? Hasta ahí, estamos bien. Gracias, Claudia, muy amable. Muy Veamos bien, Miss. entonces. Gracias. Dice entonces que cuando nosotros vamos a ver las regiones, en este caso naturales y los climas, vamos a auxiliarnos de la climatología, que es la ciencia que estudia el clima, de la geología, que estudia todos los elementos geológicos, y de la biología, los componentes y los recursos de los seres vivos. Dentro de esto, lo que busca es darnos a conocer a nosotros aquellos elementos que se encuentran dentro de nuestro hábitat, de nuestro ecosistema. Para ello, entonces tenemos la palabra tundra. ¿Qué es un tundra? Comprende es una gran extensión de tierra sin árboles y muy poca vegetación, donde el subsuelo permanece congelado porque tiene en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser ríos, lagos, lagunas, pero en un momento determinado, como está en un desierto ártico, está congelado, ¿verdad? Tal vez ustedes han visto en series, en fotografías, en películas, que en un momento determinado, ¿verdad? Hay personas que transitan, ¿verdad? Sobre agua, pero es congelado. Y entonces van en trineos específicamente. Eso es un tundra como tal, una zona desértica, ¿verdad? Que regularmente pues no tiene mucha vegetación. A eso es a lo que se debe, como nosotros vamos a llamar, un tundra. Dice que forma parte de un paisaje en lo que compete a Alaska y Canadá. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de estos dos lugares? Porque en este caso, en estos países lo que hacen, ¿verdad? Es que la temperatura es gélida. Entonces, por esa situación, ¿verdad? Ciertas épocas del año en Canadá se mantiene, ¿verdad? La nieve, el hielo. Ahora, cuando nosotros hablamos de Alaska, pues sabemos que este territorio específicamente, ¿verdad? Permanece completamente gélido. A eso es a lo que se ve. Luego tenemos un bosque templado.
¿Qué es entonces el bosque templado como tal? Dice que cubre gran parte del oriente de Estados Unidos, las lluvias constantes durante todo el año, la mayoría de los árboles tienen las hojas en otoño. Estas hojas tienen una característica muy bonita, porque como se marca la estación de otoño, las hojas de algunos árboles se tornan de color naranja. Tal vez ustedes, vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo han visto en series, en fotografías, en imágenes, en películas, donde se puede observar claramente este cambio de estación de año. Y entonces se le llama bosque templado porque la misma situación, ¿verdad? Que se mantiene en el ambiente climático, hace que las hojas se vean de ese color. Dice que los más comunes son el roble y el arce, el haya, el ol, el abedul y lo que es el fresno. Estos son los árboles, ¿verdad?, que tienden a botar sus hojas. No solamente significa, ¿verdad?, claro, que solamente estos árboles sean, no, sino que en este caso se hace muy evidente y se puede distinguir de lo que nosotros, de lo que yo les estoy comentando, las hojas, ¿verdad?, ese colorido que se puede observar. Nosotros sabemos claramente que las hojas se tornan, digamos, de color verde, luego cambian a un color amarillo, amarillento y por último un color anaranjadizo y por último un color marrón, donde ya la hoja está completamente muerta. Luego tenemos al taiga, se caracteriza por la presencia de zonas boscosas con elementos coníferos. Cuando nosotros hablamos de forma conífera, forma de cono, ¿verdad? De cómo nosotros conocemos en este caso, ¿verdad? La zona montañosa, conocemos los árboles coníferos, ¿verdad? Que son los pinos que están en forma de cono. Dice que es propia del clima frío, los suelos se cubren de hielo y de nieve, aún podría ser, ¿verdad?, ciertas épocas de año. Ya dijimos que por el cambio de las estaciones, pues vamos a encontrar estos elementos. La temperatura es moderada, la mayor parte del tiempo es fría, se localiza en el sur de Canadá y en el noreste de los Estados Unidos. Recordemos que en este caso, ¿verdad?, la nieve se marca regularmente en noviembre, diciembre, enero y febrero. Son esos 4 meses que en algunas regiones se presenta el frío, se presenta la nieve. Y claro está, si nosotros pensamos en Antártida, pensamos en Alaska, pues las zonas gélidas, pues sí, todo el año. Luego tenemos los bosques tropicales lluviosos, o sea, abundante vida animal y vegetación por su humedad. El clima cálido abarca los territorios comprendidos entre lo que son los trópicos, está Cáncer y Capricornio, desde la cuenca amazónica hasta el sur de México. Entre la más cercana está la del Ecuador, la lluvia más constante durante el año, abunda la vegetación espesa, la energía solar. Si nosotros estamos hablando, lógicamente, de una zona tropical lluviosa, pues lógicamente siempre van a estar los árboles frondosos, la vegetación a todo su esplendor, por la misma situación que se encuentra en esa zona. La vegetación es espesa y densa, sí, la misma situación que se presenta, ¿verdad?, la lluvia durante casi toda la temporada. Hay pocas variaciones, dice, de temperatura del día a la noche o de un mes a otro. Y nosotros pues también formamos parte de ese tipo de clima, como ustedes sabrán. En Guatemala regularmente pues, la temporada de lluvia es muy larga y nosotros regularmente siempre mantenemos, ¿verdad?, en constante vegetación. Entonces es un bosque tropical lluvioso. Avanzando, de estas regiones o de estos elementos también vamos a trabajar lo que es la climatología. Y aquí vamos a centrarnos y usted, ¿verdad?, en sus anotaciones tome en cuenta, dice, la climatología es la ciencia que auxilia a la geografía física. Esa es la ciencia total. Describe, explica y clasifica los distintos tipos, en este caso, de clima. Y yo les decía que en Guatemala existen más de 118 microclimas. Es importante y indispensable que nosotros podamos observar y conocer. Pues ustedes han escuchado un momento determinado, por ejemplo, que existe, ¿verdad?, el clima cálido, frío, húmedo, templado, seco. Y empezamos, ¿verdad?, lluvioso, para poder establecer todos esos microclimas que se pueden encontrar en nuestro país. El clima es el conjunto de elementos meteorológicos que se desarrollan en la atmósfera
en su evolución en un lugar determinado de la Tierra, de acuerdo a la posición, al nivel del mar, a la elevación que se pueda tener, pues son los climas que nosotros podemos encontrar. El tiempo meteorológico se refiere al estado de la atmósfera en el lugar y en el tiempo determinado, el cual puede variar según los cambios que se presenten. Hoy en día se habla mucho también, ¿verdad?, del tema de lo que es el cambio climático. Estos elementos son los que influyen dentro de lo que es este proceso de calentamiento global, que es parte de esa situación, ¿verdad?, de esa problemática que ya todos los seres humanos estamos atravesando. Entonces dice, entre los elementos que componen el clima se encuentran la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación y vientos específicamente. Nosotros hemos podido observar, ¿verdad?, que antiguamente en Guatemala pues, se escuchaba mucho de vientos fuertes o de pequeños tornados, ¿verdad? Aquellos remolinos que se van formando. Hoy en día nosotros los podemos observar y hasta hemos vivido, ¿verdad?, ciertos fenómenos como ellos, pero eso nosotros sabemos claramente, ¿verdad?, que también ha sido parte del desequilibrio ambiental que nosotros hemos vivido. ¿Qué es la temperatura? Indica el grado de calor en la atmósfera y se relaciona con la inclinación de los rayos solares. ¿A qué vamos a llamar nosotros presión atmosférica? Es la fuerza o presión que ejerce el peso de las masas del aire en todas las direcciones. Miren cuántos elementos. Dijimos entonces que estamos hablando de climatología como ciencia. Estamos hablando en este caso del clima como aquel elemento, ¿verdad?, que establece en un momento determinado la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación y los vientos. La temperatura es el grado de calor, ¿verdad?, que se puede observar en un momento determinado, sea el ascenso o el descenso del mismo. La presión atmosférica se refiere a esa fuerza que nosotros encontramos, ¿verdad?, de viento o de aire en el momento determinado. La humedad atmosférica representa la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. En este caso, la humedad, también ustedes en alguna oportunidad, ¿verdad?, ha visto la diferencia de estar en una zona fría que llueve, automáticamente la humedad es fría. Y si usted está en una zona calurosa, la humedad es calor, ¿verdad? Es esa humedad que se mantiene en el ambiente. Entonces, vea cómo va a ir esa variante según el territorio o el lugar en el que se encuentra. La precipitación o lluvia es la caída de agua en cualquiera de las formas. Cuando nosotros decimos, en este caso, ¿verdad?, la caída de agua, pues nosotros sabemos que hoy en día, ¿verdad?, brisa, llovizna, lluvia, forma un chaparrón específicamente, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos observar, pues ese descenso. Y los vientos son movimientos horizontales del aire que se dispersan por la temperatura y la humedad. Cuando existen estos vientos, existen las otras dos condiciones, temperatura y humedad. Los factores que condicionan el clima son distancia entre el ecuador y los polos, que se hacen variar en constancia, ¿verdad? Porque entonces eso es lo que hace o crea ese movimiento del cual nosotros hablamos. Y también vamos a encontrar, ¿verdad?, que la actividad humana pues también está inmersa en este aspecto, de decir, si se siguen talando árboles, contaminando, ¿verdad?, las aguas, los ríos, contaminación de la tierra, contaminación del mundo, etcétera, pues eso va a generar un desequilibrio de forma generalizada. Muy bien, yo necesito saber si hay alguna duda de que se tundra, un bosque templado, un taiga, un bosque tropical o el clima. Jóvenes, por favor. ¿Todo bien, Kevin? Julia. Sí, teacher, todo bien. Gracias, Ana. Muy amable. Gracias. A continuar. Tenemos también dentro de estos elementos, dice que están las praderas. Y miren, todos ellos, pues de una u otra forma nosotros los observamos en nuestro ambiente. Dice, abarca la tercera parte de la superficie de los Estados Unidos y la América del Norte se denominan planicies, es una pradera, ¿verdad? Se ubican, dice, en el norte y llanuras que están al occidente. Óigase muy bien. Praderas o planicies están en el oriente y llanuras están en el occidente.
No olvidemos, ¿verdad? Sus puntos cardinales en un momento determinado, norte, sur, ¿verdad? El este y el oeste. A ello entonces nosotros vamos a establecer dónde están ubicados para poder entender qué es una pradera, qué es una llanura, según la posición en que se encuentra. Pero para comprenderlo, ¿verdad? La imagen no la muestra. Esto, toda esta parte, ¿verdad? Es una llanura, es una pradera, porque en determinado, ¿verdad? Es el suelo plano que nosotros podemos encontrar. Claro está, dice que va a haber abundante pasto, árboles, pues eso va a ir variando según el lugar en que nosotros ubiquemos, pues a esta pradera como tal. Luego están las sabanas, que son propias de las zonas tropicales, se caracterizan porque hay alternancia de una estación húmeda, es decir, un invierno y otra seca, un verano. En algún momento yo les he mencionado que nosotros vivimos un verano más psicológico que real, porque la mayoría de personas, ¿verdad? De los que creemos, suponemos y asociamos que el verano es para la Semana Santa en esta temporada. Si bien es cierto, se siente un poco más de calor, pero no es que nosotros tengamos una prolongación de verano, porque ustedes, mejor que nadie, saben que en cualquier momento ya para esta temporada llueve, hace frío, hace calor intenso al mediodía, ¿verdad? Y ese es el verano psicológico que nosotros pues manifestamos en otros países, en otros lugares y se mantiene, ¿verdad? Ese verano. Por esa es esta situación que nosotros manejamos. Es un verano más comercial. Si usted sale hoy en día a los centros comerciales, usted ya ve adornos, ¿verdad? De palmeras, juegos inflables, piscinas, ¿verdad? Tajas de baño, que es lo que hace la alusión al verano. Tenemos que dentro de las sabanas pueden encontrarse, ¿verdad? Los cerrados, el Chaco, los llanos. Dentro de los cerrados vamos a encontrar que se extienden por el plano de Brasil y cubren casi 2 millones de kilómetros al cuadrado. Se componen de zonas de pastos, áreas con árboles, arbustos, plantas leñosas y parte donde la cobertura arbórea, es decir, los árboles ocupan la mitad del terreno. Eso específicamente en sí, el Chaco abarca aproximadamente 1 millón de kilómetros que se puede establecer en Bolivia, Paraguay y Argentina. Este es un territorio que determina tantas ambientales como espinas y también las condiciones climáticas que tienen una variante, ¿verdad? De la que nosotros pues hemos observado. Pueden presentar bosques secos, pueden presentar áreas pantanosas, áreas inundables, considerando que estos lugares como tal, ¿verdad? Son áreas donde existe una diversidad de ambientes, por eso es que presentan esta situación. Y tenemos los llanos, comprende casi un medio millón de kilómetros cuadrados en el área de Venezuela y Colombia. Y aquí dice que en invierno es un exceso de lluvias que provoca inundaciones. Y eso les decía, ¿verdad? Hace un momento, pues dependiendo del lugar y la ubicación y en algunos, ¿verdad? Las estaciones que vayan marcando, pues es la forma en que nosotros podemos observar. Luego aparece un desierto y el desierto pues es un área de clima seco, caluroso al extremo, definitivamente. Por las noches vamos a encontrar que en un desierto hace frío extremo. Entonces, los dos ambientes mantienen, ¿verdad? Esa situación. Y por eso es desierto, porque en un momento determinado, pues no se encuentra ningún tipo de producto, ¿verdad? De cultivo como tal, por la misma situación de la falta en un momento determinado de agua, ¿verdad? Y si hablamos, por ejemplo, de que existe en este caso una zona muy seca, porque el suelo va a ser árido. Por las noches es extremadamente frío. Esos dos contrastes no permiten ningún determinado. Es una vida vegetal. Avanzando, tenemos climas de América. En este está el continental, inviernos muy fríos, típico clima de Canadá. Les decía, pues, la región de Occidente, aquí en Guatemala, específicamente también hace alusivo, ¿verdad? A ese frío vegetal. Tenemos también el área polar,
temperaturas frías extremas, precipitaciones escasas y una formación de nieve. De por sí, la nieve pues, es duradera, ¿verdad? Es permanente. Se localiza en Canadá, en Groenlandia, en Chile. De montaña, las temperaturas descienden por la altura. Es propio de las montañas rocosas y las cordilleras de los Andes. Aquí nosotros sabemos que la distancia que tenemos sobre el nivel del mar es la que determina, ¿verdad? También esas ocasiones de temperatura. Entonces, lógicamente, porque está alejado, ahí vamos a encontrar, ¿verdad? El clima frío. El clima templado, temperatura moderada, agradable, fresca, presenta dos variaciones, un estado mediterráneo típico de las costas de California y de Chile y templado marítimo característico del Océano Pacífico de América del norte de Chile. Entonces ahí es como nosotros vemos, ¿verdad? Nosotros en algún momento le llamamos, ¿verdad? Poca costa. Entonces está cerca de un mar, de un río, de un lago, ¿verdad? Que hace esa generación de ese clima templado. Tenemos al clima tropical, posee dos variaciones según su participación de precipitación y temperatura. En este caso, establece la selva tropical, se localiza en la región del río Amazonas y otras que se encuentran, ¿verdad? Por Colombia, Venezuela, América Central y Cuba. Ya habíamos dicho al inicio, ¿verdad? Que las Amazonas específicamente están en Brasil. Y luego tenemos el seco, se conoce por sus altas temperaturas de día y bajas de noche, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la zona desértica, que de por sí en el día, ¿verdad? Es extremo calor y por la noche es extremo frío. A eso se deben esas variantes climáticas que vamos a encontrar nosotros en la región de América, de forma generalizada. Continuando, tenemos vulnerabilidad geográfica de América. Cuando nosotros hablemos de vulnerabilidad, es un desequilibrio, una forma de desvalía para alguien, ¿verdad? Si fuera una persona que está en un estado vulnerable, significa que está en un estado depresivo débil, ¿verdad? En donde en un momento determinado puede sufrir, ¿verdad? De alguna afección. Esa es la vulnerabilidad. En este caso, la vulnerabilidad geográfica de América se refiere a la posibilidad de que la estabilidad y sostenibilidad de una zona geográfica se deteriore conforme avancen los años. Una área considerada vulnerable cuando existe algo de riesgo es que se vea alterados o destruidos como tal los ciclos y las condiciones naturales. Las zonas más expuestas a eventos adversos como los desastres naturales tienen grados de vulnerabilidad. Nosotros en Guatemala hemos visto que la mayor parte de la influencia económica es la agricultura, pues esta parte es algo que va a generar, ¿verdad? La vulnerabilidad en el suelo, en el ambiente, en el agua. También vamos a encontrar otro tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, en algunas zonas de los Estados Unidos, las zonas desiertas, no en el sentido de poder observar cercanos, sino que no existe mucha vegetación, no hay árboles, pues surgen esos tornados, y entonces esos tornados lo que hacen es que pues arrasan con todo lo que está a su paso, y esas son zonas geográficas vulnerables. Otro ejemplo típico de la vulnerabilidad son las zonas costeras y las tierras bajas que tienen un alto riesgo de sufrir inundaciones. Vean, y ya cambió. Sería a través de lluvia, ¿verdad? Inundar. Otro fenómeno alarmante es el aumento del mar. Algunas ciudades de América corren el riesgo, ¿verdad? De inundarse y lo peor sería peor, ¿verdad? Que estar totalmente sumergidas. Por esto los sentimientos que debe ser mencionado en forma reiterada, vamos a encontrar, ¿verdad? Que cuando llueve, pues se inunda muchas zonas, muchas áreas, y lo que hace, pues lógicamente, pues va a subir, ¿verdad? El nivel del mar. Por este aumento de agua, entonces lo que va a hacer es que tiene que desbordar, es como cuando usted tiene un vaso, bordar un cristal de agua, ya llegó al límite y usted le sigue echando agua, lógicamente se va a derramar todo el mismo pasa, ¿verdad? Y por eso se llama vulnerable, porque está a un nivel de cuando llega algo, ¿verdad? Y lo distorsiona, pues lógicamente
Proveniente de la sierra. Las zonas costeras al perder por la posible elevación de niveles del mar perderían las playas debido a la erosión que se produce. Lógicamente, al encontrarse algo, pues va a llevarse consigo, ¿verdad? Ciertas partes de tierra, proporciones. En este caso, es como nosotros vemos esta vulnerabilidad. En América Latina, las zonas más vulnerables a la pérdida de las playas de protección de las costas de Brasil y de Brasil. Las áreas son más de vulnerabilidad a la disminución de la playa y la recreación. Son costas del Caribe y la costa de Ecuador hasta México. Y estas zonas siempre también las vamos a ver, ¿verdad? Como un área turística. Regularmente el ser humano, ¿verdad? Aparece esas zonas, ya sea el mar, como existe un cuarto, un lago, una laguna, un río, bien, hay tantas cuestiones que el ser humano hace uso, ¿verdad? Distintivo de nutrición o de conocimiento turístico. Y por esta razón, ¿verdad? Son en América Latina, algunas costeras de bajas vulnerables son El Salvador, la costa del Golfo de México, la costa de Buenos Aires y Argentina, así mismo las zonas que tienen manglares arrecifes coral y las costas bajas de México. La vez anterior se hablaba que en México, ¿verdad? Las zonas de arrecifes de coral pues habían sufrido un daño en las inundaciones, porque también recuerdo que ya la situación de los pescadores pues estaba adentrándose, ¿verdad? A estas zonas destruyendo esos hábitats acuáticos. Tenemos también, además, el crecimiento acelerado de la población y el aumento de su movilidad en las zonas costeras. Lógicamente, si una persona vive a través del recurso de la pesca, pues ahí definitivamente no existe una variante, sino al contrario, vamos a beneficiar todas aquellas situaciones que vengan, ¿verdad? A dañar, pues, este ecosistema. Acá dice, en deltas y desembocaduras de arriba, las civilizaciones amenazan unas tierras más fértiles y productivas. ¿Por qué situación? Porque al crearse esos desbordamientos, esas inundaciones que van a perjudicar, ¿verdad? La tierra, la cosecha, la zona como tal, en general. Tenemos vulnerabilidad, un golpe bajo, las inundaciones, elevaciones del nivel del mar, temperaturas, una explosión demográfica, zonas costeras bajas, ¿verdad? Arrecifes de coral, deltas y desembocaduras, manglares, playas y acá la imagen es muy visible, ¿verdad? Tenemos que los hábitats se destruyen y también, pues, el daño, ¿verdad? También se llama. Luego tenemos las hojas de trabajo, se organiza un grupo de discusión para abordar y enriquecer los diferentes tipos de América Latina. Esto lo hace de forma individual. Complete la tabla con las características de las regiones que se indican, las que acabamos de ver. Considere las siguientes preguntas en una discusión. También las hace de forma individual. Por favor. Y por último, nos vamos a quedar en los relieves terrestres de América, que esto lo vemos en la próxima clase. ¿Algunas dudas también, jóvenes? No, mis. Muchas gracias. Entonces, por favor, estaba leyendo un par de mensajitos en donde tienen problemas con sus mapas. Yo les dije, por favor, impriman dos y luego nosotros copienlos. Vuélvanos a dibujar a mano. Y a mí lo que me interesa como tal es la práctica que vamos a establecer, por favor. Entonces, vamos a trabajar. Ya se dieron cuenta cuáles son nuestras actividades. Nosotros cerramos la semana hasta esta página, la página 71. Pero vamos a comenzar a desarrollar los conceptos que nos restan, pues estas, por favor, que tenemos para trabajar. El desarrollo de la misma va a ser individual. Trabajemos, por favor, y cualquier situación, la pueden hacer saber.
Muy bien, si no hay ninguna duda, pueden pasar a su siguiente clase. Ya sabemos que desarrollando estas actividades. Señor Benito, ¿alguna duda? No, teacher. Muy bien. Gracias, Ángel, mi hermano. Si tiene alguna pregunta, pueden pasar a su siguiente clase. Feliz Gracias, tarde, Claudia. teacher. Igualmente. Adiós, Miss. Nos vemos. Feliz día.